kuna tukuy llaqtakuna qankuna charin achka yurakuna tiyan sumaq samay tiyan achka mishki murukuna tiyan ñuka mampa achka sumaq ari tukuy arikuna ari yurakuna mishki muru chirimoya palta achka kunami tiyan sara tiyan ñuka kaypi kawsanata munani nakuna sachakuna wiñan kaypi achka frutakuna wiñan ñuqayku mikunaykupaq chaynallataq kayman munaptikiqa hamuy yachanapaq kaypi han kawsanki kaypi tiyanki kaypi Husaykiwan o ichaqa mana husapti kaptin ya huk harita kay maskasunqanpaq mana husanwan kaypi tiyana imatataq niwaq warmakunaman han kay llaqtata wiñachinanpaq allin kawsachinanpaq wiñachingakuna wiñachinga tarpungakuna chaymanta sumaq kawsay charingapas tukuy kankunaman charishkakuna mana chingachichu shimi tukuy churanakuna pachakuna mikunakuna mana chingachichu mana tukuy wiñachingakuna allí mi mamá kusikuni chayna mama Alicia yusupayo pay chayamakama de pedir tal vez de qué manera podemos visitar el centro educativo y por lo menos ir conociendo, hacer tal vez un punto de inicio del reencuentro de pueblos que por muchos años, a partir de la creación de las repúblicas, nuestros pueblos se han dividido. Automáticamente se han quedado divididos, los pueblos han dejado de conectarse como antes sobre la riqueza que acá en el Perú existe. Tenemos muy poco, tenemos poquísimo. Creo que la hermana también que me acompaña es educadora intercultural bilingüe, con niños de 5 años, algo así, ¿no? Igual está asombrada también por la riqueza que se maneja, la lengua, más que todo aquí en el Perú hemos visto casi un 90%. Igual durante los 4 años que yo he estado acá visitando comunidades, también he visto comunidades que manejan casi el 100% de la lengua quechua. Y esa riqueza cultural es muy importante fortalecer. Nosotros en Ecuador no le guste hablar mucho, esté muy callado, empieza a coordinar algo, empieza a liderar y empieza a fluir todo lo que tiene dentro. Y cuando son niños más pequeños, lo que se puede hacer también es todo lo que son las dramatizaciones, los títeres. Es algo que desarrolla mucho la comunicación en los niños. El niño más tímido, cuando está como un títere o como una marioneta o como un disfraz, habla y dice muchas cosas. Que incluso cosas, muchas de las veces tristes, en donde nosotros podemos descubrir y aprender algo.